Bueno, pues esta es la tercera sesión del seminario informal que empezamos Manuel Trejo y yo a propósito de la estética, concretamente de cómo juega la estética en el pensamiento de Javier Zubiri. Hoy tenemos dos buenas y grandes noticias fortunas. La primera es que tenemos ahora a una nueva integrante también en nuestro seminario informal, amiga nuestra. Hola. eh, Lorena Vargas, Así es, Lorena Vargas gracias. de la Michoacana de México. Así que habemos tres mexicanos estudiando a Zubiri aquí en España. Y la segunda gran fortuna es que estamos en la Fundación Javier Zubiri, donde no podía, No habría no mejor podríamos lugar. no estar. No podríamos no estar y no habría mejor lugar para poder hablar de Zubiri. Así que, pues Es un gracias a la propia privilegio. Fundación que nos ha permitido estar aquí para esta sesión en concreto. No será nuestro lugar habitual, por lo demás porque ya estamos por acabar, pero además, bueno, porque ahora ha sido una ocasión especial y queríamos recibir a Lorena como se merece Muchas en la gracias. Fundación Subir. Así que bueno, sin más, pues empecemos nuestro seminario. Hemos leído hasta el momento, hasta antes del parágrafo 1 del segundo capítulo, que sería antes del primer estrato, la fruición de las cosas en su realidad. Y no sé si quieren hacernos un resumen de lo visto hasta ahora para que, para que retomemos donde estamos. Un resumen breve, porque hay mucho que ver, pero mucho que ver ahora. Y, y bueno, nos dé un poco de tiempo de avanzar lo más que podamos. Bueno, pues básicamente de lo que habíamos visto la vez pasada, ya habíamos, bueno, está además quizá el resumen del que se hizo en el segundo video, pero quizá en el segundo video, bueno, en la segunda sesión más bien nos enfocamos en la analítica que hace Javier Zubiri sobre el sentimiento estético per se, es decir, aquí nos va a dar las claves de qué es lo que realmente él va a entender por sentimiento estético después de haber ya hecho todo un recorrido por lo que la historia de la filosofía, al menos en su culmen con Kant, interpreta como lo estético, específicamente en Kant, como sentimiento estético. Y para Zubiri el sentimiento estético va a ser un acto, ¿no? No tanto, pues digamos, no tanto como en Kant un juicio, o bueno, no va a estar determinado por juicios, o no habla de esto, al menos Zubiri. Y finalmente, el sentimiento estético va a ser una estructura trascendental. ¿En qué sentido trascendental? En el sentido de que esta estructura, y ahora es lo que veremos a continuación, es una estructura, ¿cómo lo denomina él? Ambiental. Digamos, pues sí, es más bien ámbito, ¿no? un ámbito, perdón, sí, un ámbito. Entonces, un ámbito en ese sentido, bueno, eso lo veremos ahora, pero un ámbito, digamos, es un problema estructural de la realidad, ¿no? Y bueno, Zubiri nos habla del goce como principio, un principio activo del sentimiento estético, y ese goce puede ser, ya en sus contenidos, puede ser de gusto o de disgusto, pero en principio es un sentimiento o es un momento de fruición, ¿no? Y bueno, justo lo que nos faltó por ver es cómo ese sentimiento estético está dividido, es decir, cómo lo bello está dividido en tres ámbitos, ¿no? Que bueno, pues será lo que veremos hoy, no sé. Solo resumir tal vez dos tesis, una por sesión, lo que vimos. Primero, ¿qué es sentimiento? Sentimiento es un atemperamiento en la realidad, Claro. y eso es lo crucial, ¿no? Es como así como todos los magos sacan de la chistera sus trucos, el truco de la chistera de subir es la realidad, por decirlo así. Entonces, siempre, eso es crucial, ¿no? El sentimiento es atemperamiento en la realidad. Eso significa que es algo exclusivo del hombre, porque no lo tiene el animal, en principio, ¿no? El animal formaliza como estimulidad, no formaliza como realidad. Entonces lo que tiene el animal es una modificación tónica que le hace suscitar una respuesta, etc. Al estímulo.
Mientras que el hombre, esa modificación tónica, dado que se da en el ámbito de realidad, porque formaliza las cosas como realidades y no como estímulos, entonces esa modificación tónica es más bien un sentimiento. Segunda tesis, digamos que resumiría la segunda sesión, el sentimiento estético. No solamente el sentimiento, sino estético. Para Zubiri, el sentimiento estético no es un sentimiento entre los demás sentimientos, sino que es un momento del sentimiento en cuanto tal. Es decir, que todos sentimientos, todo sea el que sea, es siempre estético. ¿Por qué? Porque si sentimiento es atemperamiento en la realidad, el sentimiento estético es ese atemperamiento en la realidad, pero por ser realidad, o sea, por ser específicamente de realidad. Entonces no solamente amar la cosa tal y como es o odiar la cosa tal y como es, sino amarla, o sea, más bien, sino temperarse a ella por su momento de realidad. Esas son como las dos grandes tesis que más o menos, bueno, tratábamos la vez pasada, de, bueno, de la forma más prudente. Pero hablabas de sentimiento, volición y inteligencia, como los tres pasos, Sí. ¿no? Los tres momentos. Claro, ahí igual, para retomarlo, en la historia de la filosofía, que veíamos en la primera clase, en el primer seminario, ha habido, o sea, se ha pensado siempre solamente en dos facultades, de hecho se habla así, facultades o potencias, que eran la inteligencia o la intelección y la volición. Y el sentimiento siempre estuvo ahí ondeando entre los dos, particularmente en la volición, como un apetito nada más, incluso apetito sensible, ni siquiera el apetito racional. Hasta que en el siglo XVIII, con un caso arquetípico como el de Kant, se empieza a pensar el sentimiento como irreductible a los otros, ¿no? Como un derecho propio, por decirlo así. Es otra facultad que es irreductible a las otras dos. Eso, Zubiri, lo de irreductible lo acepta, lo de facultad no, ¿no? Porque no es una cosa que está en potencia y que después tienen que activarse de algún modo, ya sea o por las cosas o bien de manera espontánea, sino que es siempre un acto. Y ciertamente, Zubiri va a luchar todas estas hojas por dejar claro que sí, que es irreductible, es una dimensión más de la realidad y además una forma más que tiene el hombre de acceder a esa realidad en la cual o sea, que no es reducible a las otras. No, lo que aprendemos por el sentimiento no puede ser aprendido por la intelección. Ok, ni entonces por le la está voluntad. dando la misma categoría. Inteligencia, volición y sentimiento. Claro. O sea, la está elevando a esa categoría. Sí. Perfecto. Sí, O sea, por eso dice que no es irreductible. Claro, exacto, nosotros ellos. Y solamente, digamos, también otra novedad a propósito de eso, es que la inteligencia es inteligencia sentiente, es decir, no es una inteligencia pura ni esto, siempre sentiente. Por eso también es lo mismo decir sensación inteligente o intelectiva. La voluntad es siempre una voluntad tendente, también de nuevo no es una voluntad angélica, sino tendente, que pende también de ese carácter estructural psicoorgánico. Y además el sentimiento, de nuevo, no es solo un sentimiento, pues eso, puro si se quiere, sino es un sentimiento afectante. Porque como decíamos, Entonces, al animal le afecta las cosas. Y sentimiento. Afectante, eso. Y esos son los tres actos, digamos, irreductibles que que constituyen a la persona entera, ¿no? Claro. Y, vaya y bajo esto se organiza la persona. Entonces. claro. Genial. Decíamos, solo por no dejar de pasar los nombres, Zubiri dedicó la trilogía Inteligencia Sentiente a hablar de intelección sintiente. Diego Gracias se ha motivado más por la parte de la abolición tendente, ha intentado hacer lo propio ahí. Y en la parte de la estética lo está trabajando Víctor Tirado. O sea que en la estética es donde agregamos justamente el sentimiento. Claro. Okay. Que bueno, acá digamos Zubiri en primer momento entenderá estético por por bello, pero como un problema de lo sensible, ¿no? Sí. De la parte sensible del... Es decir, lo bello será no solamente no es un tratado sobre el arte, en ese sentido, sino un tratado sobre lo sensible en el ser humano, aquí, al menos. Sí, yo diría más que lo sensible, lo sentimental, ¿no? Porque lo sensible, es decir, lo de los sentidos, vamos, que está también en la voluntad y demás, pero está más en la parte de la intelección. Porque
es una sensación inteligente, una intelección sentiente. Aquí el sentimiento quiere decir que, más que por lo sensible, en todo caso, lo de lo atemperante. La realidad siempre atempera pues eso, nuestra temperie, dice Zubiri. Es decir, siempre nos exige tener un sentimiento respecto de ello. ¿Y en qué grado pasa la temperación al carácter? Como carácter. Es que bueno, cuando tú te temperas con algo, estás forjando carácter, ¿no? Acá todavía no tenemos nada con eso. No explícitamente, no sabría cómo contestarlo, porque habría que ver, pues, qué se entiende por carácter y demás, pero imagino, bueno, Porque eso contribuiría incluso a la inteligencia sentiente. Bueno, ya, sería otro tema. Vale. habría que pensar. Por el momento, ateniéndonos a este nivel de análisis, Ujú. pues nos habíamos quedado, dicho lo cual, en que lo bello admite tres estratos de análisis, ¿no? El primero, y ahí nos quedamos, que no es lo mismo decir, o sea, bello se dice de muchas maneras, por decirlo aristotélicamente, ¿no? ¿Cómo sería? Tócalo, pólajos, legeta y pólajos, ¿no? Bueno, se dice de muchas formas, y según Zubiri de tres formas. La primera es la fruición de las cosas en su realidad. ¿Qué te ha parecido ahí? Pues digamos que en esta en este primer momento, en este primer estrato de la fruición de las cosas en su realidad, lo que vamos a ver es que aquí Zubiri considera la fruición en su realidad, es decir, como una realidad de las cosas, bueno, una realidad de cosas. Eso no es toda la realidad, sino un estrato de la realidad, un estrato donde las cosas aparecen como cosas y lo que habría que decir aquí es que aparecen históricamente, ¿no? Es decir, aquí es donde lo bello tiene que ver con el canon. Yo pondría en este primer estrato que Zubiri se está refiriendo al canon, digamos, por ponerle un nombre, pero si tuviéramos que decir de otra manera canon, podríamos decir que en este primer estrato la realidad de las cosas bellas son las cosas bellas o feas según sus determinaciones históricas. Sí, ¿no? sí. Creo que es lo que aquí está diciendo Zubiri. Y esto de en su realidad, pues me parece que describe una cierta dinamicidad, otra vez, histórica, y digamos, hasta donde escribe Zubiri, aquí las cosas serían las cosas bien hechas, ¿no? Lo que él había denominado en otro momento como bueno, que sigue la tradición clásica, ¿no? Que sería eucalón, pero también eumorfe, ¿no? Eumorfe, que pasa al latino como formosus, y que nosotros denominaremos lo hermoso en sentido clásico, digamos en un sentido lineal de la historia, donde lo hermoso es lo bien hecho, ¿no? Entonces, digamos, lo bien hecho hasta aquí sigue un canon clásico, pero bueno, Zubiri dirá, la realidad es tan, ¿cómo decirlo? Tan determinada o tan fugaz de alguna manera, ¿no? Fugaz en este estrato, que lo bello puede cambiar en cualquier momento, insisto, lo bello, pues puede ser, como lo hemos discutido ya en las vanguardias, pues otra cosa, ¿no? Sí. ¿Pero en base a lo histórico o no? O sea, sí. Sí, tiene la base del canon es de lo hermoso, de lo bello, aquí es histórico. Contexto histórico, totalmente. Sí, contextual. Y por eso, bueno, tú vas a hacerlo contemporáneo. Sí, es el primer acercamiento a lo bello, ¿no? O sea, ya nos ha dicho Zubiri que él va a entender lo bello como pulcrum, es decir, como un momento de la realidad. Entonces, todo por ser real es pulcrum, todo por ser real es bello. Y dice, bueno, pero esto tiene complicaciones, porque hay veces que hay quien dice que las cosas son feas, o que unas cosas son feas o bellas para unas personas y para otras no, etc. Dice, bueno, claro, pero eso no obsta que eso se mueva en una misma línea, ¿no? De que sería
si podemos calificar las cosas como bellas y feas, es porque estamos moviéndonos en la línea pues de lo bello, precisamente, ¿no? Claro. Yo no voy a hablar de pares e impares si no me muevo en la línea del número, dice Claro. por ahí, ¿no? Sería ridículo decir que no sé, esta silla es par o es impar. Pues no, eso, no me muevo en la línea del número. Ujú. Bueno, pues lo mismo. Para decir bello o feo es porque me muevo en la línea de lo bello. Todo, en cierto sentido, está justamente atravesado de este trascendental, de este transversal, de esta dimensión ortogonal que es el pulcro. Ahora, hay que ir a más fondo ya. Está claro que, bueno, que sí es cierto, nos movemos en eso. Ahora, ¿por qué hay cosas bellas que hacer? El primer acercamiento entonces a lo bello sería este primer estrato, que él llama en su realidad, ¿no? La provisión de las cosas en su realidad. Y en efecto depende por eso apela a los griegos y apela al latín y tal, porque es una cuestión histórica. Pareciera este primer acercamiento el más trivial. Así como, claro, este es el que depende de las relaciones históricas, el que depende de los cánones, el que depende de las épocas, el que depende de los individuos. Y entonces vamos a ir como profundizando hasta llegar a los otros dos estados que todavía no Sí, sabemos. porque en este es como si tuviéramos que aceptarlo tal y como es, porque la historia te ha dicho que así tiene que ser, o sea, porque hay un canon preestablecido, porque aquí todavía incluso no podemos hablar, por ejemplo, de los escorzos, ¿no? O sea, lo bello desde el punto de vista que lo veas, ¿no? Claro, o sea, Entonces, aquí sí se podría, en este estrato sí, precisamente. Porque aquí, él, para distinguir los estratos, a esta primera forma de lo bello le va a llamar hermoso. Lo ha llamado por la raíz etimológica de esto, ¿no? Hermoso en formosus de forma, porque claro, tradicionalmente es la sí, forma claro, la que daba la sí, lo de belleza. Polícloto, Sí, exactamente, sí, el el que canon de Polícrates. tenía que estar todo ergonométricamente bien armado y las dimensiones y demás. Pero eso, o sea, eso lo dice como digamos, como casuística, vamos. Podría no ser así, aquí cabe la categoría de lo feo. Aquí se opone, de hecho, lo hermoso a lo feo. Creo que quizá podemos decir que en este estrato lo bello es accidentalmente bello. Es decir, accidentalmente bello en el sentido que es histórico. No, pero entonces ya a mí lo que me salta es el canon. Claro, o sea, porque accidentalmente se ha establecido un canon, es decir, históricamente se estableció un canon. O sea, podría Pero haber ese otro canon canon, pudo haber sido otro o puede ser otro en cualquier momento de la Pero historia. los ojos de las personas no hubieran visto a través de ese canon, o sea, de que ya estuviera establecido y solamente lo que tuviera la forma bajo el canon de Polícleto es lo que se aceptaba como bello. Por eso decía yo que aquí todavía no entra la cuestión de la separación entre lo bello y lo feo. ¿O sí? No, a ver, pasa que, primero, habla del canon, eso, como una cuestión para darse a entender de por qué le llamaría esto hermoso, ¿no? Ajá. Esto. Segundo, ese canon lo está poniendo porque dice aquí lo bello depende precisamente de un canon, que puede ser el de Policleto, pero puede Pero ser podría el de ser las gordas de Botero o puede claro. ser el de lo que sea, ¿no? Ajá. Que no sigue los mismos criterios estéticos precisamente, no sigue los mismos criterios de belleza. Pues ese poder ser o no poder ser, o el ver lo feo como bello, es decir, que haya estas dualidades, muestra precisamente que en este primer estrato, pues eso, la belleza, por hablarlo con categoría que ha dicho Manuel, con la anticategoría, no es necesaria. Es decir, lo bello podría haber sido, como dice Policleto, pero podría ser de otra forma. Claro. Podría ser de otra forma. Ahora, que en las determinaciones históricas el hombre, eso es otra cosa, pero Creo vamos, que la clave que no es es un, determinación histórica. no es un imposible metafísico el que esa idea concreta, ese contenido de a qué llamamos bello, podría haber sido otro. Es decir, más que accidental, o también accidental, pero más que accidental, contingente, ¿no? Es contingente. Entonces, por eso pareciera el primer estrato el más superficial, porque es el que, pues eso, el que podría cambiar, el que puede variar en función de la historia, en función, no sé si quieres, del poder o en función de cualquier otra cosa. Que incluso es aceptable por la sociedad. Sí, sí, y que depende de las vicisitudes de la sociedad y tal. Pareciera el más trivial, pero como voy a intentar sostener después, no lo es tanto. Así que ese es el primer momento, ¿no? Que, pues nada, es el estrato, de nuevo, para concluir, es un estrato del contenido de esa forma que llamamos el pulcrum, ¿no? El contenido concreto, que es histórico, en el que caben las vicisitudes, en el que cabe lo feo, Claro. y que le vamos a llamar, por ponerle algún nombre,
lo hermoso, porque, bueno, por apelar a su etimología, pero podría haberse llamado Cualquier otro. virulito o lo que sea, Claro. hermoso. El segundo estrato es lo que él llama la fruición de las cosas por ser reales. ¿Qué les ha parecido ese segundo estrato? ¿Qué nos dices tú, Manuel? Bueno, aquí, digamos, lo interesante aquí es que, si bien es un segundo estrato, la forma de unirlo con el primero sigue siendo el ámbito de la fruición, Ujú. ¿no? Que eso es importante tenerlo en cuenta, porque la fruición va a recorrer, digamos, los tres estratos, y quizás es lo que va a terminar por unir los tres estratos, que después dirá que hay una especie de dinámica que yo estaría un poco desacuerdo, porque se justificaría lo bello como lo bello históricamente. Pero bueno, digamos que aquí lo feo y lo bello otra vez ya, digamos, aquí pierden esa dualidad entre lo feo y lo bello. Aquí todo es bello, ¿no? Ya pasa a ser bello en un sentido que simplemente se llama bello porque, digamos, es un nombre pues más potente, ¿no? Entonces aquí lo bello ya no tiene que ver con un canon, sino con una disposición formal, ¿no? Del sentimiento, del sentimiento estético, ¿no? Es decir, es la forma en la que la realidad pues aparece, ¿no? Aparece como bella. Insisto, esto no se refiere a un canon de belleza, es decir, no aparece como hermosa, sino que aparece como bella, en tanto que aparece en el sentimiento, ¿no? Sí, sí. O de que es real, pues, o sea, Claro, Ujú. claro, ahí lo que le da la belleza es que sea real. O sea, en el primer estrato, la fealdad podía aparecer como hermosa cuando se le embellezaba, ¿no? cuando se le agrega algo. Claro, o si se piensa que no, que lo feo talitativamente, es decir, en términos de contenido, también puede ser bello si se ve así, ya. Pero aquí no es una fealdad embelecada, creo que es la palabra, ¿no? Embelecada, bueno, hermoseada, sino aquí lo feo no es bello porque haya sido hermoseado, sino que es bello porque es real. Sí, ese es el estrato, el segundo estrato, que no deja de ser conflictivo, pero creo que se entendería a la luz de los tres estratos unidos. Que va a ser interesante, a propósito de esto, la nota a pie de página que Diego Gracia hace al final en la 362, pero que yo creo que conviene revisar habida cuenta de haber hablado un poco del tercer estrato. Tal vez tiene que venir un poquito después, pero bueno, tiene razón de ser y vale la pena porque ahí explicaremos algo de la inteligencia sintiente y leeremos entonces la estética a la luz de la estructura de la inteligencia sintiente. Pero este es el segundo momento, las cosas aquí son bellas porque son reales. Y solo por eso son bellas. Y por eso Por es... ser reales. Claro. Ahora, solamente quitarnos, como lo decíamos la semana pasada, el prejuicio de que bello quiere decir bello en términos de contenido, es decir, que es bello porque sigue un canon, o porque es bonito, porque es agradable, o porque es lo que sea, o porque es rubia, o porque es lo que sea, ¿no? Sino es bello, por eso utiliza el pulcrum, ¿no? Porque es así como el verum es el término formal sobre el que recae la acción de inteligir, y el bonum es el término formal sobre el que recae la acción de querer, ¿no? de la voluntad. Entonces, así también lo bello es bello por ser el término formal sobre el que recae la acción del sentimiento. Solo por eso yo decía aquella vez que la traducción no es mala, o sea, decir que verum significa verdadero y bonum significa bueno, no es mala la traducción, es literal, está bien. Pero el problema es que nuestras palabras, así castellanizadas, ya han sufrido una variaciones semánticas, tal vez de hecho producidas desde la Edad Media, que más bien nos despistan. Entonces habría que decir, al menos primeramente, o aclarar primeramente, que verum es verdadero, sí, pero entendido más bien como inteligible. Es decir, no es que lo que intelija sea ya verdad. Eso sería, que también hay que distinguir niveles, pero en principio, como la tradición filosófica lo ha dicho, e incluso mucha de la filosofía contemporánea lo dice, la verdad es una propiedad del juicio. Cosa que tampoco es verdad, pero bueno,
tapujado. Pero bueno, digamos así para dejarlo claro, ¿no? Aquí es verum porque es objeto de la intelección, es decir, es inteligible. Bonum porque es objeto de la voluntad, es decir, es querible, apetecible. Y pulcrum porque es objeto del sentimiento, es decir, porque es atemperante. Me exige como persona, como hombre, siempre tener un sentimiento. Así como la realidad, como en tanto que verum, me exige siempre estarla inteligiendo, o sea, no puedo no inteligirla. Y lo mismo, el bonum, no puedo no desearla, no puedo no volerla, ¿no? Siempre estoy queriendo algo, claro. Entonces, ese aspecto formal, justamente del voler, por decirlo así, de inteligir y del sentir como sentimiento, esos son los aspectos que trascendentalmente considerados se llaman bonum, verum y pulcrum. Entonces no es bello porque no sé, porque sea bonita o tal vez porque sigue fines teológicos escondidos como la tradición medieval, pues que al final es buena porque es creación de Dios y entonces ahí hay una distinción moral del ente, Y etc. profundidad metafísica totalmente. Sí, a ojos de cierta teología. Pero bueno, aquí no es eso, como tal vez no lo era al inicio de las especulaciones escolásticas. Pero bueno, aquí el punto es porque exige estar atemperado a la realidad, es decir, exige siempre tener un sentimiento. Es decir, digamos que en el primer estrato podríamos decir que estamos hablando de la belleza en términos históricos, en sus determinaciones históricas, ¿no? Y en el segundo caso estamos hablando de la belleza por sus determinaciones formales, ¿no? Claro. Es decir, en tanto, y voy a usar la palabra participar como, no se me ocurre otra, pero en tanto que participan de una formalidad, ¿no? Es decir, Sí. de la realidad. En tanto que atemperan. Es un acto. Exacto, pero digamos, lo atemperante es el ámbito real total del sentimiento, pero en este segundo estrato, digamos, la formalidad o la formalidad de lo atemperante Sí, aparece, ¿no? claro. Las cosas aparecen como atemperantes. Es decir, Esa es su estamos formalidad. hablando de lo atemperante en el tercer, bueno, vamos a hablar de lo atemperante en el tercer estrato, aquí estaríamos hablando de lo atemperado, ¿no? Puede ser, sí, una forma. Sí, claro, sí. Sí, de la cosa temperada, exacto. Sí. ¿No? Digamos como Sí, para hacer una distinción analítica, aunque después nos va a decir que esta es una dinámica que no es posible que se diera en 3 momentos diferentes, sino que es una dinámica continua. Aquí tal vez señalar que ya empieza, aunque no está, digamos, sistemáticamente tratada aquí, pero por lo menos recuerda lo que hacían sobre la esencia, que era distinguir lo trascendental de lo talitativo, ¿no? Sí. Lo talitativo es el contenido, claro, las notas, diría subir, las notas, bueno, el contenido de la cosa, todo lo que constituye a la cosa. Que no son los accidentes de Santo Tomás. No. O sea, el término más fácil, más similar a lo que se llamaría nota, es cualidad. Pero cualidad también en la metafísica tradicional tiene una semántica precisa y en la filosofía contemporánea otra, ¿no? Los qualia, por ejemplo, son lo que hoy los filósofos realistas dicen, cientificistas, son los que se quieren eliminar de darles prioridad ontológica, ¿no? Así que no sería bueno llamarles cualidades, pero bueno, para darnos a entender en un sentido lato, sí, cualidades, ¿no? Todas esas cualidades que tiene una cosa y que la constituyen a ser tal realidad y no tal otra, es justamente su talidad. Pero aquello que todas estas talidades comparten, justo como dirían los medievales, los magis communia, ¿no? los mayormente comunes, es los trascendentales. Bueno, la esencia no es trascendental. Pero los trascendentales, que lo veíamos también la semana pasada, que leíamos al final a Tomás de Aquino, ¿no? Tomás distingue de veritate el bonum y el verum, claro, ¿no? Lo distingue. Y también empieza a distinguir el unum, el aliquid, el res, etc. Pero no está ahí el pulcrum. El pulcrum es algo mucho más tardío. Pero bueno, esos son los trascendentales del ente que leíamos la última vez a propósito de Tomás de Aquino y cómo se llega a eso. Ahora volveremos a la filosofía medieval, pero con Escoto ahora. ¿Con Escoto? Sí.
todavía falta mucho cuando lleguemos al trascendental disyunto, etcétera. Pero bueno, aquí nada más eso, señalar que lo talitativo eh, es el contenido de la cosa, lo tenemos que esencial tal cosa y no otra, y lo trascendental es pues, justamente la dimensión ortogonal que él decía. Pues, ¿cuál es el contenido talitativo de un sentimiento? Pues tal vez el que sea amor y no odio, que no sea esto o aquello, y el contenido de aquello sobre lo que recae mi acción de sentir, de sentir como sentimiento, que será la manzana bella, o las meninas de Velázquez, o el cuadro de Sorolla, o Benjamín Palencia. No, Benjamín. En fin, pero el modo de aparecer de todo eso siempre es en forma de atemperante, o sea, es en forma de algo que atempera, de algo o atemperado si quieres, de algo atemperado, al mismo tiempo me exige atemperarme, es decir, ¿no? Por eso, entonces eso, aquí ya empezaría un primer estrato, creo, de trascendentalidad, parece, lo trascendental y lo talitativo. Viene la nota de Diego, que es muy interesante, pero creo que conviene, insisto, hablar de ella un poquito después, cuando hablemos un poco del tercer estrato de realidad, que ya introduce aquí Zubiri, ¿no? Dice, es que en este segundo estrato no caben cosas que no sean bellas, porque claro, antes ha dicho, a ver, ¿cómo puede haber cosas feas y que sean bellas? Eso es una contradicción, le dice los filósofos bueno, que no son muy duchos en la filosofía. Y dicen, no, a ver, de contradicción depende usted dónde esté poniendo lo feo y dónde esté poniendo lo bello. No se dice lo mismo, no es lo mismo que lo mismo, decimos los mexicanos. Exacto. Por eso yo hablo de los discursos, ¿no? Según del lado donde lo veas. Entonces, por ejemplo, bueno, es que eso es mejor cuando hablemos de la nota de Diego, pero cuando, dependiendo de dónde se ponga, en qué estrato nos situemos de la descripción o del análisis, o incluso del juicio a propósito de lo bello, no es necesariamente una contradicción, de que sería que una cosa es fea y bella a la vez, sería a la vez, pero no en el mismo estrato. Y bueno, pues nos decía aquí, por lo pronto se puede anticipar que todo puede ser bello, pero que también puede todo ser feo. En este segundo estrato. Sí, en el segundo estrato. Es un gravísimo problema que nos conduce precisamente al tercer estrato, de lo que es el pulcrum y la belleza. Claro, es que hay el tercero, pero bueno, ahí puede venir el trascendental disyunto, que es otra cosa complicada. Bueno, el primero era la fruición de las cosas en su realidad, ¿no? El que hemos visto que era más bien talitativo, que parece el más superficial, pero que yo quiero sostener que no lo es. Luego el segundo, la fruición de las cosas por ser reales, es decir, porque en tanto que son reales atemperan. Y el tercero, la fruición de la realidad en cuanto a realidad, es decir, ya no en cuanto a que cosas que atemperan, sino en cuanto a la propia realidad atemperante. Es decir, no en cuanto manzana que me atempera a que me guste o a que me disguste porque está podrida o qué sé yo, sino por su propia, que es la propia realidad de la manzana, pero no en cuanto a manzana real, sino la propia realidad de la manzana, la que va a ser la que exige siempre estar atemperada. Es el tercer estrato de la realidad como temperie. Pero digamos que la realidad en tanto realidad, ¿no? Es decir, justo esta realidad es el momento trascendental que toca a todas las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Es decir, en el primero podemos hablar de las cosas como por su condición histórica. En el segundo, talitativo. En el segundo, de las cosas en tanto participan de la realidad, ¿no? Eso no quiere decir que automáticamente la realidad sea una colección de cosas. Claro. Sino por eso tal vez sí habría que dejar de usar la palabra participar. Yo de hecho va a criticar a Platón, ¿no? No me acuerdo sí, más. Digamos en tanto atemperantes, claro. ¿No? Y en última instancia, digamos, la capacidad de atemperamiento, ¿no? De la realidad. Yeah. ¿No? O la realidad en tanto atemperamiento. Claro, exacto, ¿no? Porque es como una especie como de identidad entre realidad y atempereidad, si se quiere. Y solo decir, a propósito del primer estrato que decías es histórico, sí, tal vez habría que decir, sí, histórico, pero no solo, ¿no? Es decir, lo talitativo es lo que hace que la cosa sea tal cosa, pero eso significa no solamente sus condiciones históricas, sino también sus condiciones
digamos, psicoorgánicas o físico-químicas, es decir, todo eso también es talitativo. Ok. Así que vamos, por decirlo muy grosso modo, las ciencias estudian lo talitativo, la filosofía estudia lo trascendental. Bueno, que de hecho esa sería la definición formal de filosofía, ¿no? El estudio de lo trascendental. No de lo físicamente trascendental, pero de lo trascendental al fin. Y eso es de Scott, por lo demás. Bueno, eso, ¿algo que quieras decir, Lorena? No, estoy captando, volviéndome a empapar de... ¿Alguna duda o así? No, vamos Porque además, como en un seminario, así como clase, ¿no? Sí. Un seminario, es decir, No, un semillero, ¿no? Ajá, Vamos claro, sembrando. ir sembrando. Ajá. No, estoy bien. Bueno, pues aquí hay, entonces pasemos al tercer estrato. Ya la fruición de la realidad en cuanto a realidad. Esto, pues aquí viene lo de la idea en una línea, ¿no? Sí. Es decir, eso, las cosas si pueden ser hermosas o pueden ser bellas porque se mueven siempre en una línea. Por eso yo no puedo decir, siempre que digo feo, que digo horrendo, siempre lo digo también en una línea. ¿Cuál línea? Justamente en la línea de lo bello, o sea, del ámbito de la belleza, ¿no? Del ámbito de la belleza. No puedo decir el 2 más 2 es igual a feo, ¿no? O el 2 es un número feo. Vamos, podría decir, pero tal vez análogamente, metafóricamente, qué sé yo. 2 es un número par, claro, eso tiene sentido, porque se mueve uno en la línea pues, de lo que es el número. Pero feo siempre se dice cuando se está hablando de belleza, por decirlo así, o por decirlo con términos que no serían de subir, que estaría totalmente en contra, pero para darnos a entender, cuando estamos en el discurso de lo bello, si no tiene sentido, claro. Entonces, pero no es una cuestión de discurso, sino es justamente, le llama, para darse a entender al inicio, la línea, ¿no? Pero es en realidad el ámbito del pulcro. Y ese ámbito del pulcrum es posible porque es lo mismo, es convertible con la realidad, ¿no? Al final es la realidad la que es pulcra, la que posibilita el que podamos hablar de bello, de hermoso, o de feo, o de horrendo, etcétera, ¿no? Y dice subir, y no hay que hacer ninguna especulación, hay que continuar analizando lo que es la presencia de la realidad en un sentimiento estético. Pues esta es herencia del método fenomenológico, pero valdría decir cada vez más noológico, cada vez más superada la idea de la fenomenología, por vía de que tratas con la realidad y no con intenta, no con el intentum, no con objetos intencionales, sino con realidades. Pero, y sin embargo, para ello tenemos que seguir un análisis, dice, de el sentimiento estético, ¿no? O sea, no podemos, porque después va a decir, no se puede hacer metafísica en el aire, ¿no? Claro. Sí, mira. Aquí habla de que ese carácter de realidad es inespecífico. Nos va a hablar de... comentamos eso y después comentamos volvemos a la nota de Diego. Dice, a ver, el carácter de realidad es inespecífico, porque lo específico es justamente lo talitativo. Es este libro, esta mesa, esta celulosa, las longitudes de onda que nos hacen ver el libro color rosa, no sé. Todo eso es lo talitativo y es específico porque pues eso, especifican lo que es el libro, lo que es la longitud, lo que sea, o especifican incluso el acto intelectivo en cada caso, ¿no? Sin embargo, el carácter formal de este libro, esta mesa, esta celulosa, etcétera, eso es totalmente inespecífico porque no se agota como formalidad de realidad, no se agota ni en el libro, ni en la mesa, ni en el lápiz, ni lo que sea. Entonces, no solo no se agota, sino que además no se reduce. O sea, digamos así, en términos clásicos, se predica la realidad tanto de la cosa como de la mesa, como de... ¿sí? Ahora no es una cuestión de predicación, porque esa es la noción de ente, pero es una cuestión de que la realidad se aparece, ¿no? Está siempre presente en todos los contenidos talitativos. Y por eso es inespecífico. Y de ahí que
si esto es equivalente al pulcrum, a ese ámbito de la belleza, el pulcrum como formalidad, sí, como realidad, es también inespecífico. Lo que es específico es esto bello, y luego esto hermoso, si se quiere, o esta cosa bella, pero es inespecífico el puro carácter de pulcrum, el puro carácter de realidad guión belleza, ese es inespecífico. Ciertamente, como acabas de decir, y eso es la lucha de subir y contra todos los dualismos, es que esa realidad, por eso aquí es critica a Hegel y a Platón y tal, esa realidad inespecífica no es algo que esté como previa a las cosas y de la cual participan, ¿no? Las cosas, en este caso, bellas. Sí, no es una idea. No es ni una idea, ni una realidad, o sea, vamos, la idea de Platón es real, ¿no? Y la de Hegel también, o sea, es el realismo platónico. Pero claro, no es una realidad, no hay una distinción realis, que dirían los medievales, entre esa idea de belleza, ¿no? Esa suma belleza, si se quiere Dios, ¿no? O si se quiere realidad, ¿no? Y las cosas reales, gracias al cual, puesto que las cosas participan de esa realidad, entonces son reales. No, solo hay realidad porque hay cosas reales. ¿Y qué es entonces realidad? Tampoco es el ámbito, o sea, no es la zona de cosas en las que están las cosas reales. No está ahí la zona de cosas y luego lo que tú pongas ahí se vuelve a real. No, de nuevo. No es ni participación, ni posición, ni nada. Bueno, para Kant, realidad es posición, ¿no? Que es la pone el sujeto, pero nada. No, aquí realidad es, por eso empezaba, las primeras páginas de este texto empezaba con qué es realidad, y realidad es nuevamente modo de aparecer. Por decirlo todavía con categorías que no son propiamente las no lógicas, pero para darnos a entender, categorías si se quiere fenomenológicas, es modo de aparecer, las cosas aparecen como realidades. Y ahora, ¿qué quiere decir como realidades? Que si yo pongo mi atención no en la cosa aparecida como realidad, sino en su carácter formal de aparecer, es decir, en su realidad, también puedo hacer análisis de esa pura formalidad. Un análisis que ciertamente estará siempre in re, ¿no? En las cosas mismas, pero que yo analíticamente puedo, que es la labor de la filosofía y la dificultad y la penosa tarea, como dice Zubiri, de hacer filosofía, que es tratar de concentrarse en ese modo de aparecer y dejando, digamos así, en un segundo plano aquello que aparece, el contenido de eso, ¿no? El caritativo. Claro, para hacer cierto tipo de filosofía, pero bueno, al menos para encontrar los caracteres trascendentales de esta realidad. Entonces, pues eso, realidad no es inespecífica porque quiere decir que no es de este libro, pero no de esta mesa, no, es que es justamente, es la misma realidad aparecida y lo que es específico es el libro, o sea, es la talidad, por eso es tal, ¿no? Tal realidad, tal talidad, tal cosa, pero la formalidad sigue siendo la misma. Todo me aparece precisamente como realidad. Y ahí es donde se va a instalar el terreno de lo pulcrum y el terreno de lo bonum y el terreno de lo verum, ¿no? O sea, pero son digamos, inespecíficos. este tercer estrato, entonces, a ver, en el primer estrato hablábamos de, ok, la belleza en tanto en las cosas, ¿no? Bueno, en su realidad. Pero en su contexto histórico. Sí, y determinaciones talitativas, Claro. etcétera. Sin embargo, en el segundo estrato dijimos que hablábamos de formalidad, ¿no? Es decir, el momento en el que ese es el ámbito de la realidad, es decir, Ese sería el tercero. exacto, pero digamos, el problema es que parece muy difícil distinguir entre el segundo y el tercero porque parece que hay una dinámica, bueno, después lo va a decir, pero analíticamente es muy complicado distinguir entre el segundo y el tercero porque, por un lado, el ámbito de la realidad, si no puede ser definido, tal vez no puede ser comprendido. Bueno, eso es muy clásico, pues, pero podríamos decir, a ver, el segundo ámbito junto con el tercero, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿qué significa que el tercero sea un ámbito? Quizás es lo que deberíamos aclarar. Yeah. ¿Y qué significa que el segundo apele al modo de aparecer? Es decir, aquí estamos hablando de un modo, de la forma en la que aparecen las cosas y acá de lo que permite que las cosas aparezcan, ¿no? Es decir, o lo que hace que las cosas sean, o bueno, de lo que hace que la realidad sea
un aparecer. Entonces, ¿cómo podríamos definir el ámbito en Sí, este sentido? ciertamente a ver, la dificultad está, y tan es así que Zubiri cuando piensa esto, no en el sentimiento, sino en la intelección, solo hasta 3 años antes de su muerte encuentra bien la diferencia y puede hacer un análisis muy preciso de esa diferencia, que es ahora donde entraremos con la nota de Diego. Pero ciertamente es difícil. Ahora, lo que habría que aclarar antes de entrar a la nota es eh, eso, el primer estrato es el más obvio, entre comillas, ¿no? Las cosas según un canon, según sus talidades, según de las bellas en tanto eso, en tanto tales. Pero el segundo estrato no es lo bello en tanto tal, sino lo bello en tanto real. El tercero, o sea, a ver otra vez, el primero no es la cosa bella en tanto tal cosa. El segundo es la cosa bella en tanto cosa real, o en tanto real cosa. Si es tal cosa en tanto real cosa. El tercer estrato es la cosa bella, la realidad de esa tal cosa real. ¿Se ve? Es decir, las otras dos siguen manteniendo la cosa, por decirlo así, mientras que la tercera es la pura formalidad, pura entre comillas, vamos, porque siempre está la cosa ahí, pero es ese esfuerzo de la filosofía por ver la pura trascendentalidad sin aquello en lo que está trascendiendo, si se quiere decir así. Esa y es justamente lo difícil, por eso en los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Zubiri va a decir que lo trascendental es lo diáfano, así lo define lo diáfano. No metafóricamente hablando, ni esto, bueno, sí metafóricamente hablando, pero vamos, sin dar licencias creativas, no, eso aprendió en Friburgo que está mal, aprendió con Hegel que está mal, porque no se entiende nada. No, el diáfano quiere decir que es tan evidente que no se ve. O sea, ¿qué es lo primero digamos, que está en todas las cosas, que es tan evidente, pero que tan es evidente que lo damos por obviado? Porque son reales. Eso es lo que más cuesta trabajo, volver a eso, ¿no? Bueno, y ahora, eso hay que darle todavía más vueltas, porque entonces, ¿qué realidad? Y la realidad va a ser, pues, ver un fulcrum y un montón de cosas. Va a ser mundo, respectividad, va a ser un mar, un montón. Esa es la labor en este caso, de la filosofía de Zubiri, ¿no? Entonces, ese ámbito, volviendo a lo bello, primero estrato, la cosa bella como tal cosa. Segundo estrato, la cosa bella como real cosa, o sea, como cosa real. Y tercer estrato, la realidad de la cosa. Y habría que decir, por decirlo así, la realidad y voz baja de la cosa, porque ya es el puro aspecto, Sí, el puro aspecto formal, la pura realidad. Pero no hay una sustitución Es decir, no hay una necesidad de seguir manteniendo la idea platónica, hegeliana, y por eso una necesidad de conservar la estructura donde algo participa de un trascendental específico. En este sentido, la realidad se convierte en el trascendental ideal de las cosas. Sería el primer trascendental, sí, pero no es ideal. O sea, aquí, por eso a mí me gusta insistir, cosa que no es frase de Zubiri, pero tiene que ver con Zubiri, en lo físicamente trascendental. Y lo llega a decir aquí, de hecho, o sea, lo que llega a decir es, no es trascendental a, o trascendente a, sino trascendente en. Y eso es crucial, ese cambio de preposición es fundamental. Vamos a estudiar a Dios o a la belleza o a lo que quieras, pero ya no se puede hacer, tal vez otra hora sí, tal vez los medievales podían, porque tenían una razón más fuerte, si se quiere, que después justamente se vio quebrada por lo rígido que era, por la modernidad y por la posmodernidad y tal, pero con las herramientas que tenemos, lo que tenemos que, la filosofía a la altura de los tiempos tiene que hacer, ahora ya no puede hacer un estudio de lo trascendental a el mundo, sino de lo trascendental en el mundo. Por eso la metafísica es metafísica intramundana, ya no puede ser metafísica extramundana. Una categoría dicha así grosso modo, porque intramundano supone extramundano ya, pero de alguna forma hay que hablar, así que no hay que darle más vueltas a eso. Pero bueno, es una trascendentalidad en las cosas mismas. La realidad no está, como cree platónicos ni platónicos, el propio Hegel,
como primero, ahí indeterminada, y después, por algún proceso raro, que al final Hegel tampoco acaba de explicar, bueno, tiene ahí la fenomenología como prólogo a la ciencia de la lógica y tal, pero Platón, por ejemplo, nunca explica qué es la metexis, nunca explica bien cómo, o sea, metexis es participar ya, pero ¿qué es participar? Y eso es lo que le critica Platón, Aristóteles desde el principio, ¿no? Y saber si estás, ese es el error, le dice Aristóteles, y lo repetiría subir, y tantos más, el error de creer que hay dos realidades separadas, o dos sustancias separadas. Ahora el problema es cómo las vas a juntar. Entonces, no el error está en tu premisa, en tu premisa, en tu punto de partida. Aquí no es eso, no es tener realidad y luego las cosas reales y a ver cómo las juntamos. O son reales porque están participando de aquello. No. Es que lo único que hay son cosas. Y lo llega a decir en el libro sobre el Domo. Dice, lo único que hay son cosas. Son cosas reales, concretas, específicas. O sea, para el hombre, vamos, si estudiamos más a fondo serán otras cosas. Pero lo que hay son cosas. Ahora, esas cosas aparecen como realidades, no como estímulos. Acuérdate, el primer antónimo, por decirlo así, o la noción contradistinta. Sí, la noción contradistinta primera de realidad es estimulidad. No es artificial, no es ilusión, no, es estimulidad. Esa es la primera. Después, en otros momentos ya distinguiremos otras cosas. Eso es lo que yo creo que voy a hablar ahora en diciembre aquí. Pero bueno, es otra cosa. Pero el primer contradistinto de realidad es estimulidad. Y sobre esa base hay que entenderlo. Es decir, el hombre siempre se encuentra con cosas. No puede no encontrarse con cosas. Pero esas cosas le salen al paso, digamos, como realidades, no como estímulos, no como su situación de respeto. Por eso hace ciencia, por eso se viste, por eso o por eso sobrevive, porque sin eso no tiene las garras para sobrevivir, ni tiene las zancadas para sobrevivir, nada. Ahora, el esfuerzo del filósofo es centrarse en esa trascendentalidad, en ese modo de aparecer, en el que todo converge, si se quiere, entre comillas, tampoco sería converge, en el que todo aparece, y es, que en este caso estuviste encontrando que además es pulcrum, no solamente es bonum, no solamente es verum, y no solamente será, como dirá, perspectivo, mundanal, o lo que sea, sino además es pulcrum, es verum. Dicho lo cual, creo que conviene ver la nota de Diego. Tiene que ser o es. Para apoyar, o sea, no quería yo empezar por la nota de Diego para que interpretáramos los tres estratos, digamos, sin este canon, hablando de canon, sin esta clave de exacto. música, ¿no? Como la fórmula. Claro, sin la fórmula. Porque, vamos, es la interpretación de Diego y de hecho es la más aceptada en general hoy por los estudiosos. Yo soy muchas veces, en muchos aspectos muy crítico respecto de ella, pero la tesis de Diego es leer toda la obra de Zubiri a partir de la trilogía. Tiene sus razones de ser, muy fuertes y muy potentes, y ciertamente por eso muchos la aceptan, pero yo creo y él mismo acepta que no es el único canon, precisamente, pero es el que él quiere y además en el que se han formado pues, muchos de los investigadores actuales. Yo en cambio creo que no es necesario, pero sí es interesante y además sí, muchas veces clarificador, ¿no? Pues leerlo así, sin esa nota, pero ahora, habida cuenta de lo dicho, ver la nota que dice Diego, que le suenan a lo que Zubiri, hablando de la intelección, distingue entre realidad en realidad y en la realidad. Y bueno, ahí dice que digamos ese trocito y después lo comentamos. Dice, lo que aquí se considera como primer estrato, ¿no?, la fruición de las cosas en su realidad, corresponde con lo que en el orden de la inteligencia se describe en la trilogía como en la realidad, es decir, como nivel de la razón. Cabe también establecer una cierta correspondencia entre la fruición de las cosas por ser reales y su intelección en realidad por obra de logos, y entre fruición de las cosas en cuanto reales y su intelección real en la aprehensión primordial. Y bueno, dice que a la altura todavía no lo tiene claro, y es cierto. ¿Qué pasa en el ámbito de la intelección? Por eso es una trilogía, que en realidad es solo un libro, pero bueno, ya estaba muy grande y enfermo. Claro, tenía que seguir publicándolo porque si no ya no le da. Pero bueno, en el ámbito intelectivo, lo que encuentra Zubiri antes de la trilogía, y eso lo tiene muy claro desde muy joven, digamos, al menos desde el 52 creo que es el curso de
de filosofía primera, es que las cosas aparecen eso, como, o sea, más bien que hay al menos dos grados de intelección, eso antes de la trilogía. Un grado en el que él le llama aprehensión simple, o sea, aprehensión simple, que es, que es lo que la tradición llamaría la descripción, o sea, el ámbito de la descripción, el ámbito de la percepción, si se quiere, para decirlo grosso modo, y en 5 minutos. El primer contacto. Claro, sí, el primer contacto, más o menos, entre comillas, inmediato, más o menos directo, descriptivo, ¿no? Pero después también hay otra forma de inteligir, que es lo que ya llama desde entonces la razón. Entonces la razón ya no intelige lo inmediatamente dado, para hablarlo con categorías que no son las adecuadas, pero decirlo así, ya no intelige lo inmediatamente dado, sino intelige algo que no está dado, pero que a su vez explica lo que sí está dado. Por ejemplo, yo intelijo la madera. Eso lo intelijo en una aprehensión simple. Pero lo que no intelijo es su estructura atómica. Eso no lo intelijo en una aprehensión simple. Tengo que hacer esfuerzos de razón y entonces de alguna forma la estructura atómica aparece, pero no aparece a la descripción, a la percepción, sino que aparece a la razón. Y esa estructura atómica se justifica justamente por dar cuenta de, dígase, por explicar lo que sí veo, lo que sí percibo. Eso Zubiri lo tiene muy claro desde hace mucho y que además, por lo demás, es más o menos la diferencia de fenomenológica de descripción y explicación. Que Zubiri conoce bien y de hecho lo explica muy bien en su tesis esta de habilitación o de doctoral, no sé cuál. Y que además es una traducción, no solamente, o sea, es una separación no solamente fenomenológica, sino también, como no iba a ser así, escolástica, ¿no? La comprehensión, la simplex apprehensió, etc. O sea, vamos, que los filósofos están metidos en su historia. Husserl sabía poco de filosofía, por lo menos por vía de Brentano, que sabía mucha filosofía. En fin, para cuando llega la trilogía de Zubiri, o sea, ya en los 80s, en el 80 concretamente, Zubiri se está devanando precisamente en estos dos niveles que te voy a decir la diferencia. Porque dice, a ver, ya, la razón está clara. En la razón intelijo las cosas no de forma inmediata, no lo que percibo, por decirlo así, sino lo que veo ya por esfuerzos de razón y explico con eso, ¿no? Eso está claro, más o menos. Pero dice, pero en la aprehensión simple, aprendo, sí, ciertamente el libro, y aprendo ciertamente la mesa, y aprendo, ya, pero es que no solamente aprendo eso, se está dando cuenta de subir, y no solamente él, también está metido en su historia, lo está diciendo más o menos Noel, su profesor de Lovaina, ¿no? Con el realismo inmediato, lo está diciendo un poco Amor Ruibal aquí en España, con su relacionismo y tal, vamos, pero que él lo dice también a su modo y explícitamente, que dice, no solamente aprendo el libro, no solamente aprendo mesa, sino que también al mismo tiempo estoy aprendiendo algo que no es tan obvio, pero que está ahí, o sea, que sí está ahí, que no es como en el caso de la estructura molecular, que vamos, también está ahí, pero no está en la percepción, ¿no? Por decirlo así. Pero en la percepción misma, por seguir con esa palabra, no solamente percibo los contenidos, sino que además percibo que las cosas me aparecen de una determinada forma, me quedan de una determinada forma. Dice, claro, es que estoy percibiendo no solo el libro real, sino también la realidad del libro. Dice, eso es crucial. Y entonces llega a 1980 y dice, lo tengo. Entonces estaba escribiendo la trilogía primero por lo que hoy se conoce como el segundo libro, el Logos, y escribiendo es cuando se da cuenta que no, que hay en esa aprehensión de la percepción algo que no es los contenidos, pero que sí está en la percepción. Y entonces distingue ahí, ya no le llama aprehensión simple, y lo llama entonces ahora, por un lado, logos, y por otro, aprehensión primordial de realidad. Y ese es como el gran... Eso es lo que evita que Zubiri sea un realista ingenuo, y además lo que hace que sea el único que no sea realista ingenuo, ¿no? Y al final todos son sofisticaciones del realismo ingenuo. A mí, no sé, por muy, como no sé, el realismo estructural óntico y estas cosas, al final muy sofisticadas y muy buenas, pertinentes en lo suyo, pero su realismo de partida, como le llamo yo y lo diré aquí diciendo, no es ingenuo. En Zubiri, ¿no? Entonces tienes aprehensión primordial de realidad, primer tomo. Segundo tomo, logos. Tercer tomo, razón. ¿Y qué pasa ahí?
el primer momento, no es que tengas primero una aprehensión de realidad y luego un logos y luego de razón. En sentido estricto siempre está operando la inteligencia con esos tres momentos. Sí, sí. Pero el que verdaderamente está transversal a los otros dos momentos, al logos, le hace, grosso modo, la percepción o la descripción, y la razón le hace, grosso modo, la explicación. El que está operando en todos ellos es la aprehensión primordial de realidad. Siempre estoy aprendiendo realidades. Por eso es una aprehensión formal, puramente formal. O sea, que no se da, nunca aprendo la realidad, nunca aprendo la realidad como formalidad, siempre la aprendo en los contenidos, sí, sí, sí. Pero aquí, por eso, esa es la gran dificultad. Por eso es la actualidad de la realidad. Claro, sí, sí. Bueno, actualidad, sí. Actualidad es el hacerse presente de lo real como real, ¿no? Es un hacerse presente de sí mismo, pero claro, se hace presente porque es realidad, porque es una realidad. Entonces, es aquí la dificultad está en que precisamente la realidad nunca está separada, por eso nos cuesta verla, porque nunca está separada de lo real. Pero analíticamente son diferenciables porque, de nuevo, una es inespecífica, no se agota en el libro, porque ahí no aparece en esto, ahí no aparece en esto y tal. Y entonces, ¿qué quiere demostrar en ese primer tomo de inteligencia y realidad? O sea, que se llama inteligencia y realidad, que a veces debería haberse llamado aprehensión primordial de realidad. Pues que siempre que aprendemos, lo aprendemos formalmente como real, siempre. Entonces, realidad es una formalidad de realidad. Siempre llena de contenidos y tal, pero ella es formalidad de realidad. Entonces, no es una cosa que participe, no, es que ahora, regularmente, nuestra intelección está en el momento del logos, en lo que él llama logos, es decir, grosso modo de la percepción, es decir, donde tenemos, pues él dirá, perceptos, luego fictos, luego conceptos, y con esos conceptos los uniremos para hacer juicios, etc. ¿no? Ahí está todo lo cultural, ahí está todo lo histórico, ¿sí? Todo eso está menguado, todo eso, sí, el conocimiento en la razón, el conocimiento irá en la razón. Justamente el tercer momento es dar cuenta de lo que se vive en el logos, explicándolo. Entonces ahí está el conocimiento, ahí está la ciencia, pero también está la razón poética, ahí está la razón artística, ahí está la razón, porque también eso da cuenta a su modo de, se expliquen a su modo lo que ocurre en el logos. Ahora, dicho lo cual, podremos interpretar estos tres niveles. El primer nivel que aparece aquí, en su realidad, no sé cómo lo llaman, Sí, en su realidad. Ese correspondería, dice Diego, y con toda razón creo, mutatis mutandis, al momento de la razón, en el caso de la intelección. Es decir, pensemos en el caso de la intelección. Yo, por ejemplo, este es un ejemplo que ponía mi asesor, Esteban Vargas, ¿no? En el momento del logos, o sea, en el ámbito perceptivo, si se quiere, el dicho, el sol no tapa, ¿cómo? El dedo no tapa el sol. Eso, sí, o el sol no tapa con un dedo. Bueno, el dedo no tapa el sol. Eso es falso. O sea, en el momento del logos, sí se puede. O sea, ahí está haz la prueba, se puede, claro. Se tapa. Pero eso no se dice en el momento de la razón. En el momento de la razón tú puedes, no, claro, eso ocurre. No es que lo niegue, como cree, por ejemplo, los realismos que yo llamo de razón, ¿no? En sentido severiano. Realismos de razón. Eso ocurre con gente como Mario Bunge o tal, que dice, no, eso es falso y eso es una estupidez. Porque lo real es que el sol es mucho más grande, el dedo es mucho más chico. No. Es que eso también es una estupidez. Lo que realmente tendría que ocurrir, y de hecho ocurre, es que la razón no niega lo que ocurre en el logos, sino que justamente da cuenta de ello. Es decir, te dice, no es que usted sea un idiota porque cree que tapa el sol. No, es que te explica por qué desde aquí puedes tapar el sol. Y dice, claro, ¿no? O sea, primero, el sol es muchísimo más grande, tu dedo es pequeñito, pero claro, hay leyes de la óptica, hay una perspectiva, hay tal. Diego Gracia pone un ejemplo brillante, la pajilla en el agua, se ve rota. Eso es falso. Dice, no, algún grado de realidad tiene que darnos esa, porque si no, entonces no llego a las leyes de la óptica. Es que no me está engañando. Lo que yo veo, todos estos programas de Discovery y tal, de su cerebro lo engaña y todo lo que ve es una ficción y tal, que no solo son programas de Discovery, que lo dice, pues no sé, Roger Penrose y todos estos realistas de razón, Roger Penrose, todos están diciendo lo mismo. No, vamos, es que son estupideces así dichas.
Lo que ocurre es que no te engaño. ¿Cómo iba yo a llegar a descubrir tales leyes si no es que se me están sugiriendo, si quieres, desde aquí? presentando, Entonces, claro. Y el otro ejemplo, que también hablábamos en algún seminario, no sé si aquí o en Chile, no sé, bueno, en algún lugar, otra vez en los sueños, no sé, la vida, que era el ejemplo de, Se de presentaron. Galileo y la iglesia, ¿no? O sea, ninguno de los dos está equivocado, No, ninguno. pero llegó digamos, el necio, ¿no? El necio es el que no sabe, ¿no? El que no sabe. El imbécil, Ajá. que como aquí que decía subir, ustedes me dirán, pero es que es una contradicción que algo sea bello y feo a la vez. Y dice, no es contradicción. Depende del estrato en el que esté poniendo una cosa y otra. Claro. Bueno, pues estaban Galileo y la iglesia, no daba entrar hasta que llegue el necio, Claro. y dice, no, usted, porque se están contradiciendo. Y claro, las herramientas de su tiempo no pueden dar cuenta de eso. Sería Copérnico, ¿quién? No, claro, no sé, ¿quién? ya condenar a alguno, ¿no? Ajá, sí. Pero no, a ver, la iglesia se estaba moviendo en el ámbito del logos, Claro, porque de en lo el que logos conocía, la por tierra no supuesto. se mueve, como ese Exacto. textito de José. Ya. Claro. Pero en el ámbito de la razón, De la razón. y la razón además no solamente es una cuestión arbitraria, que puede inventarse cualquier cosa para justificar lo que vemos, ¿no? Pues No. las cosas pasan porque hay duendes invisibles, no, Chemet. porque tiene que haber lo que se llama experiencia, es decir, probación física de realidad. ¿Qué es esa probación física de realidad? Pues dependerá de cada caso concreto. No necesariamente empírico. Por ejemplo, la ciencia tendrá sus métodos, a saber, experimentales, ¿no? Y experimental no es necesariamente empírico en el sentido clásico de la palabra. Ajá. Pero vamos, tiene que tener condiciones iniciales, condiciones de frontera, tal, un laboratorio, controlar, lo que sea. Pero habrá otros. Por ejemplo, conocer a un amigo, dice él, eso también se prueba, pero no se prueba en un laboratorio con electrodos. ¿Cómo se prueba? Con un encuentro, dice su hijo. ¿Qué sé yo? Bueno, que habrá formas de probar eso. No se lo inventen. Entonces, no puede inventarse. O sea, al final, dice subir, la realidad es la que da y quita razón. Ella es la que da y quita razón. Entonces, en el ejemplo de Galileo y la iglesia, ¿no? No es que Galileo también esté diciendo cualquier estupidez. Es que eso que esté diciendo con la razón tiene que dar cuenta de lo que ocurre en el logos. Porque las dudas de la iglesia son legítimas. A ver, Claro. si esto se moviera, esto yo lo aventaría. Claro. Lo sentiría primero. Y dos, si esto lo aviento, pues si se está moviendo, pues ya no cae aquí, cae atrás, digamos, ¿no? Entonces, y no pasa. Y entonces la razón puede decir, no, es que eso en el terreno del logos, pero la razón le puede explicar por qué no pasa. Y entonces viene la famosa ley de la inercia y tal, los sistemas inerciales, eso no pasa. Y dicen que eso ya lo sabía Hipatia de Alejandría, que con el barco que avienta y tal, ¿no? Y un barco andante, bueno, sea cual sea la historia. El punto es que la razón no se inventa las cosas, se justifica, o más bien, el logos impele a buscar razón y la razón se justifica toda vez que da cuenta de lo que acontece en el logos. Ahora, esa razón, y toda razón lo dice, es lógica y histórica, ¿no? Dice histórica. Es decir, ciertamente es lógica, es decir, su verdad es eso, sigue unas ciertas leyes, unos tipos de raciocinio, etcétera, de razonamientos, pero también es histórica, es decir, las verdades que se encuentran en la razón no están dadas de una vez y para siempre. Se van encontrando a lo largo de la historia. Y esto es fundamental porque lo está llevando más bien, lo está pensando en el ámbito de la belleza y después, 5 años después, lo estará escribiendo también en el ámbito de la inteligencia. Que es el momento histórico en el caso de la intelección, de la verdad. O sea, hay cosas que se saben que son verdades, mañana no es que no lo sean, es que lo serán en su ámbito de realidad. Newton, pues no es desechado por Einstein, sino que es asumido por Einstein, etc. Habrá otros que se desechen, pues sí, porque la realidad ahí quita razón, como ser el flogisto o el calórico o tal, que también eso tampoco se desecha del todo, porque lo que pasa es el concepto de que se deja hablar del concepto de flogisto, pero no la estructura de lo que se quería explicar con la idea de flogisto. Digamos que la idea de el gran pecado que habría cometido Hegel habría sido creer que la única dimensión de la realidad se reduce a la lógica de la razón, a la lógica histórica de la razón. Claro, o sea, no solo Hegel, o sea, al final esa es la tiranía de la razón, ¿no? Lo que dice Subir es que ha habido una, logificación de la inteligencia y junto con ella
una identificación de la realidad. Claro, pero digamos, Sí, sí. sin que Hegel se diera cuenta que la realidad es un ámbito que está por encima de lo que la razón puede dar. Sí, 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 Ujú. puedo decir, sí. Y más, sí, más que por encima, sería algo así como es más. O sea, Sí, la definición formal una de, excelencia. de hecho, Subir lo dice, sí, es una excelencia. En realidad es excelencia, precisamente. Porque lo que aprendo en el logos es que excede el logos. O sea, Ujú. la misma realidad me exige saber por qué esto se cae. Y para la prueba los niños, para la prueba, es más, la razón no es solamente la razón científica, insisto. Es quererle buscar un porqué a las cosas. De hecho, eso dice, ¿no? Dice, el por está dado en el logos. Es decir, el por me exige buscarle una razón. Pero el qué, no. Porque el qué es el que va a explicar ese por. Entonces, esa es la pregunta del por qué de la razón. Entonces dice, la razón es, dice, profundización en la realidad. Esa es la definición. O sea, en vez de la razón como un desarrollo en Hegel o tal, no, no, aquí es profundización. Tú no es el esfuerzo de la inteligencia por ir a la realidad, no, es que ya está en la realidad, siempre ha estado en la realidad. Para eso está todo el primer libro, precisamente, la aprehensión primordial de la realidad. Siempre estás ahí. Pero y además siempre estás ahí en un logos, pero es que el propio logos, o sea, en ese ámbito de la percepción, si se quiere decir así, pero es que esa propia percepción te impele a dar cuenta de eso. Ahora, con esto quería decir, así como en la ciencia, estas verdades de la física se van probando históricamente, y algunas fracasan, algunas se prueban mejor, o incluso Se algunas sobreponen. evolucionan, claro, se superponen unas sobre otras, etc. Eh, esos contenidos de la ciencia física, en este caso, son de alguna forma creados, o sea, no inventados a ultranza arbitrariamente, sí, pero sí creados, es decir, porque al final los contenidos tienen que irse creando y tal, pero es la formalidad la que no, pero los contenidos tienen que ir creando, etcétera, se tienen que ir probando y en función de cómo se prueban, se ve si son o no adecuados sin mayor vicisitud con esa palabra, ¿no? Si son o no adecuados. Bueno, pues el primer estrato de la realidad, de la belleza, es precisamente eso. Por eso quería decir que daba la impresión de que es como el más superficial y después vamos profundizando hasta llegar a la pura realidad. No, 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 es que es justamente al revés. Y eso es lo que quiere mostrar en la trilogía. Justamente al revés. En donde ya siempre estamos, es en el ámbito de la realidad. No es a lo que hay que llegar. Luego de que vemos cosas, pensamos. Eso es justamente el error de los escolásticos Claro. y con todos, o sea, incluso entraría de Aristóteles o sea, Sócrates al final. No, y Descartes piensa lo que existo. ¿O no? Sí, sí, O sí. sea, más bien es llegar El problema, claro, es como el ámbito en el que tiene que haber un esfuerzo de razón para llegar a lo que es real. Y no. Y no, o sea, la realidad ya está dada. Lo que vamos a hacer con la razón es profundizar en ella. Y eso sí, entonces vamos a dar cuenta de lo que hay. ¿Qué pasa con la belleza? O sea, primero, de nuevo, el estrato, si se quiere entender mejor, aunque no es necesario el orden, porque no es un orden cronológico, es un orden estructural, pero el estrato, si se quiere entender mejor, en esto del pulcrum, había que entenderlo justamente al revés. Ese ámbito de realidad, ese ámbito de belleza, estamos siempre en él. Ahora, estamos en esa realidad como ámbito, en ese pulcrum como ámbito, quiere decir que estamos siempre enfrente o enfrentados con las cosas reales, es decir, con las cosas reales guión bellas. ¿Qué va a ser bello? Y entonces dirán, no, pues bello es este libro porque es azul, no, bello es este libro porque es rosa. Ah, ¿y por qué uno y por qué el otro? Y ahí viene la razón justamente a dar cuenta de por qué uno es bello y otro. Y entonces es la historia del arte, la historia de la estética, la historia de los cánones. El canon de Policleto es un esfuerzo de razón por dar cuenta de que esto es bello porque obedece a este canon, pero viene el canon de no sé quién y lo quiere suplir, o vienen las vanguardias y dicen, no, no, es que, pero todos esos son justamente contenidos racionales en términos de la intelección, pero son contenidos racionales que quieren dar cuenta, no me gusta usar la palabra explicar porque no necesariamente es que expliquen, pero vamos, que quieren dar cuenta de lo que sí percibimos, de las cosas, en este caso, bellas. Entonces, ¿qué es digamos, para que Policleto diga, lo bello es lo que tiene la simetría y sigue la secuencia áurea, la razón áurea? Eso es, bueno, ese es su esbozo, diría Subir en la razón, ese es su esbozo, es decir, su hipótesis, su razón. Ahora pruébela.
Es decir, haga una probación física de Y lo realidad. hizo. Y dirá él, claro, mi prueba, no Su sé, estatua. será sí, una estatua, será no sé qué, o será... Hay un canon definitivo que nos dirá qué es lo bello y qué es lo feo. No, es que justamente, o habrá una prueba definitiva o un modo específico de probar. Entonces, este es el método y ahora todas las bellezas tienen que Sí, probarse a de partir de probar. aquí, que han sido las malas comprensiones estúpidas y someras del método científico. Que quieren que este es el método y lo enseñan en la secundaria y tal, en el cole como hipótesis de observación, tal. Y no, a ver, no es así. El método científico es, de nuevo, lógico, claro, tiene que haber observaciones, tiene que haber hipótesis, conjeturas, y histórico. Es decir, la propia historia, en este caso de la física, es la historia de la experimentación que va probando, o desprobando, vamos, que va probando, degustando la realidad de sus propuestas. Pues lo mismo pasa con la belleza. No es que el canon de Policleto sea una basofia y entonces los que sí entendieron fueron las vanguardias. No, es que las vanguardias es un nuevo modo de probación física de realidad que se inserta en la historia del arte y que viene a probar y a su vez al mismo tiempo a reasumir, o sea que tiene razón de ser porque ya estaba el canon de Policleto. Y entonces va probando. Entonces no es que debatan contra uno y como a veces se cree en filosofía, no, es que tú puedes poner a debatir a Kant con Aristóteles, no, eso es una estupidez. Lo único que hay es filosofía, no hay kantianos, no hay hegelianos, no, hay filosofía. Y tú tienes que ver desde tu punto histórico cómo todo eso se estructura. Bueno, pues justamente, por eso yo decía, este primer ámbito que parecía, y que aparte le dedica 2 paginitas y se acabó, no, puede que sea, si no el más crucial, muy, muy fundamental. La historia de los cánones es la historia de la razón estética, precisamente. Es la historia Pero de la razón entonces estética. están dirigidos. O sea, por lo menos son progresivos. Dirigidos no quiere decir hegelianamente que tengan un fin, pero sí se van montando sobre lo anterior, eso inevitablemente, porque no nacen en la nada. O sea, justamente, y la intelección decíamos, ¿no? Es sentiente, es decir, no está ahí flotando. Y el sentimiento tampoco. El sentimiento es afectante, claro. La fruición en su realidad. Claro, están montados uno sobre otro, pero y están, digamos, concatenados, pero eso no les da un mayor valor de uno por encima del otro. No. No. Es decir, ni hace que se comprenda mejor la realidad, ni... Es decir, porque el problema que yo veo, bueno, No sé si mejor, pero yo creo que sí, insistiendo con la idea de razón como profundidad, que sí la comprendas más profundamente. O sea, hoy tenemos, en el caso de la estética, el sentimiento estético, tenemos más acceso, o sea, si el sentimiento es un acceso a una dimensión de la realidad, que es la belleza, el pulcrum, hoy tenemos más acceso, o sea, más profundidad en ese acceso, más vías de acceso, si quieres, a entender la belleza, es decir, a nuevos y mejores modos, por ese nuevos y mejores sí, no modos es... de entender la belleza. Es decir, un griego no podría, por decirlo así, entender la belleza De en algo Picasso. feo. O de Picasso, claro, no podría. Pero no podría no porque sea un estúpido, sino No. porque no tiene sus condiciones Claro. históricas dadas. Ujú. Condiciones históricas que como quiere bien remarcar su vida, no son cosas aledañas y ajenas, no, es que es el trascendental, precisamente. Es un trascendental que tiene que irse probando, justamente. Pero Entonces, yo creo que vas más todavía a lo del goce, ¿no? En la actualidad. O sea, tú sigues con esa sensación, porque nosotros hablamos de repente mucho en la línea filosófica, pero tienes más esa sensación de lo que pasa actualmente y cómo va dirigida el goce. Sí, digo, lo que me preocupa es que podamos terminar concluyendo que la época contemporánea, y por contemporánea no estoy hablando del arte contemporáneo, etcétera, sino la época que vivimos, siempre es más profunda en un sentido de, o sea, que eso sí se pueda al final traducir en una valoración moral. bueno, eso sería, yo creo, una tergiversación de, no sé, de gente que quiere Sí, hacer eso, pero que al final no sé si tanto, en el sentido de si cada vez podemos entender más profundamente la realidad, el problema es que puede ser que siempre esté, o sea, que parece que estamos diciendo que siempre estamos correctos. no, pues Es yo que creo ahí que no es tendría que ver necesario, con el pero Verdun, ¿no?
Yo creo que eso no es necesario, pero sí entiendo que nuestras mentes están situadas en nuestro, o sea, que somos hijos de nuestro tiempo y al decir lo que estamos diciendo pueda sonar a algo que no es lo que se quiere decir. Que sí, o sea, entiendo que pueda darse a entender como, claro, como nosotros estamos al final de la línea, somos más dichos que los otros. No. Y no es eso lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir, si quieres quitamos la palabra profundidad para no entrar en las metáforas que al final luego muchas veces más estorban que ayudan, pero sí tenemos más accesos a la realidad que antes no tenían. ¿Por qué? Porque tenemos los de antes y los nuestros. Claro. Ellos solo tenían los suyos y los de antes, vamos, pero no tenían los nuestros, vamos. Eso, ahora, ¿entendemos mejor porque entendemos más? No, eso no necesariamente. Pero ciertamente, dice Zubiri en el caso de la inteligencia, el hombre de Altamira es psicoorgánicamente el mismo hombre que tú y que yo. Claro. Psicoorgánicamente habrá variado nada. O sea, sí, la personalidad es la misma. Claro, la personalidad es la misma. Y eso es más crucial todavía, porque la personalidad no solamente no es un proceso, digamos, de la historia, no, sino del individuo. Momento, claro, sí, pero eso, sí, es verdad. Pero bueno, aparte de eso, el hombre de Altamira y tú tienen las mismas, bueno, y yo también para no pensar que así cavernícola, no. Tienen las mismas condiciones psicoorgánicas. ¿Podía entonces el hombre de Altamira construir un avión? Claro. La respuesta parece sí, por un lado, y parece no también por otro. Primero sí, porque claro, tiene el mismo cerebro que tú, es igual de listo que tú. Pero la respuesta, digamos, real, es no. ¿Por qué? Porque para eso, primero tenía que haber encontrado, no sé, las leyes de la aerodinámica. Y eso no se encuentra de la noche a la mañana. O sea, no puedes... para saber cómo funciona un avión, pues, no sé, la ley esta, ¿cómo se llama? Me olvida el nombre. La ley que hace que los aviones se mantengan. La física de cómo se dividen los átomos de arriba y abajo, ¿o cómo? Sí, creo que sí, no es la ley de Coriolis. Bueno, la ley X tiene que encontrarse y para eso tiene que haber aerodinámica. ¿Cómo va a haber aerodinámica? Pues sabiendo dinámica y tal. O sea, vamos, es un proceso histórico. Entonces el tío de Altamira tendría el mismo cerebro que tú, sí, pero no tiene las mismas condiciones históricas. Y condiciones históricas no quiere decir solo pues, relaciones de poder o relaciones técnicas, que también, pero sobre todo el que las cosas no se descubren de la noche a la mañana. Y aquí no tiene nada que ver la evolución con cuestiones climáticas, ambientales, probablemente alimenticias y todo esto. También tiene que ver, pero vamos, poniéndolo ahora en el caso, en frase de Ortega, ¿no? Dice, el tigre es siempre el primer tigre. Claro, el tigre tiene que redescubrir todos los días el fuego, por decirlo, porque el fuego es su situación de respuesta, nada más. Pero el hombre no, ya lo tiene, ya lo sabe. Claro. Nosotros no, vamos a ver aquí, ¿quién de nosotros tres ha probado que la Tierra es redonda? Yo no. No. Yo tampoco, no sé tú. No sé que hayas puesto los eclipses y las sombras. Tengo algunas dudas. Bueno, pues será. Tengo algunas dudas. Y en principio no tenemos dudas. ¿Pero por qué no tenemos dudas? ¿Porque somos idiotas que nos dejamos engañar por la historia? No, sino porque es constitutivo de la realidad. Porque capaz que la realidad no se me ha presentado así. No, de hecho, la Tierra se nos presenta como plana, por decirlo así. Claro. En el ámbito del logos, de nuevo, ¿no? Pero de nuevo, estamos insertos en una historia que nos posibilita, gracias a eso, pues entender la realidad de una forma. Y no solo eso, tener nuevos accesos. La mecánica cuántica no era posible sin la mecánica. Así de fácil, sin la mecánica clásica. No se podía. Tenía que haber hipótesis pues, del átomo y para eso tenía que haber otras hipótesis. Tenía que creerse en el éter y haberse desechado la idea de éter. Tenía que haber un montón de cosas que posibiliten eso. Entonces, conocemos mejor, no sé si mejor, pero por lo menos tenemos más variedad de accesos a la realidad. Claro, eso queda más claro en el... perdón. No, y eso vale no solo para la intelección, sino para la belleza. Hoy podemos apreciar la belleza, por decirlo así, de muchas otras formas que no se podrían en otro momento. Ya no se podrían. Las Venus arcaicas. Sí. Y ahora, pero esos son, de nuevo, los cánones que se van creando. Pero lo que nos impele justamente a crear cánones que nos den cuenta de lo que es bello y de lo que no es bello, de lo que a veces es bello y a veces no es bello, etcétera, lo que nos impele es precisamente que estamos en ese ámbito de realidad que es de suyo, que por lo demás no uso la palabra de suyo en todo el texto. La parte que a lo mejor debería. De suyo.
es, Su propia es realidad. pulcrum, es decir, exige atemperarme. Y claro, esos modos de temperamento, de nuevo, o sea, en términos de contenido concreto, son también históricos. Algunos, pues en épocas se llama más X y menos Y, ¿no? Se llama más pues, a los rubios que a, no sé, que a los morenos. Se llama más a las, no sé, a la simetría de Las líneas, Policleto. exacto, las líneas bien Claro, trazadas o lo que no es trazado. exacto. Sí, sí. Entonces, pero es el ámbito de realidad el que impele precisamente a que busquemos esos cánones, busquemos esa dimensión en términos de contenido y que la tratemos de justificar. Es decir, que le demos Justin Facere, ¿no? Que lo hagamos justo, ¿no? Que le hagamos justicia. Eh, eso es crucial. O sea, y eso es muy la novedad de subir, de por sí ya todo esto creo que es brillantísimo, pero más brillante aún es que esto también vale para el ámbito de la belleza y de la bondad. O sea, que no es solamente una cuestión intelectiva, por eso eh, a mí la lectura un poco desde la analogía me parece que al final se quiere hacer una teoría del conocimiento. O sea, que subir es un gran teórico del conocimiento, hace teoría del conocimiento. Y no, ¿no? O sea, teoría la hará en ese libro y a saber si eso es teoría del conocimiento. Pero bueno, concediendo que eso es, lo que está haciendo es una filosofía pura y dura, o sea, es metafísica. Y un sistema además, y además que lo mismo que vale para la intelección, vale para el sentimiento y para la abolición, mutatis mutandis, pero vale, eso es crucial, eso es muy, muy, muy interesante, porque justamente sale y quiere salir de la tiranía de la razón, de la tiranía de la intelección. Todo esto también, eh, también vale decir. Sí, digo, cuando dices vías de acceso se vuelve más comprensible, digamos. Vías de acceso y por lo tanto más, digamos, por decir la palabra discursos que decías, más escorzos de esa realidad. Eso es muy Sí, fenomenológico, sí, pero sí, vamos, o sea, vemos cosas que los otros no veían, sí, claro. claro, No, no sí, podían digo, ver. eso me queda muy claro. El problema es que de repente cuando se habla como de algo cuando se usa mejor a veces, la palabra mejor, o estas formas sucesivas, a veces pareciera que hay una teleología, o sea, pareciera que de repente hay una realidad en Zubiri, sí, se puede entender que habría una realidad en Zubiri que es en sí misma teleológica de toda la historia, de toda su historia, ¿no? Entonces Hegel, Sí, ¿no? no, Por no. ejemplo. Es que precisamente yo creo que esa sospecha es la sospecha ni siquiera son nuestros tiempos, era el siglo pasado, pero, o sea, la segunda mitad del siglo pasado. La sospecha de lo posmoderno que encuentra, dado que está respondiendo a la modernidad, que todo le suena pues, a progreso, todo le suena a mejor, y quiere responder a eso ya. Pero vamos, que no. O sea, si nos quitásemos esa preconcepción, ¿no? Ese prejuicio postmoderno, es que no. Tampoco volver al prejuicio moderno, de que sí, en efecto es mejor, ¿sí ves? O sea, el prejuicio postmoderno es la sospecha, el prejuicio moderno es la afirmación de que no, es que Entonces, ni ¿lo uno ni moderno otro. es mejor y lo posmoderno es tendiente a lo mejor o No, 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 me no, no. perdí? O sea, me refiero a que la idea de Manuel, la sospecha que dice Manuel de que es que si decimos que tenemos más accesos a la realidad y por lo tanto la entendemos mejor, la sospecha, dice Manuel, al decir eso es, pues pareciera que hay una teleología en la historia, a lo Hegel, que dice que lo vamos comprendiendo más hasta que llegue el momento en que el espíritu se reconozca a sí mismo. Entonces yo digo que esa sospecha, aunque legítima, pues eso es una sospecha que participa de los postmodernos, es una sospecha de los postmodernos, y que tiene su razón de ser en los postmodernos, dado que también son históricos precisamente. Entonces tiene su razón de ser porque responden a la modernidad. Eh, Vamos, una sospecha válida, pero es que no necesariamente, o sea, también de nuevo habría que enseñar a depurarnos de esas ideas, no necesariamente. Conocer mejor, vamos, yo sí puedo decir que conocemos mejor, pues por ejemplo, la gravedad. Yo creo que conocemos mejor la gravedad de lo que se conocía en tiempos de, bueno, no en tiempos de Newton, pero incluso después, o sea, los newtonianos formalistas, ¿no? Lagrange, Hamilton y tal. De hecho, ellos la van conociendo todavía mejor que Newton, sí, sí. Hoy sabemos que, no sé, que la gravedad no es una fuerza, que es una deformación, tal, y tal vez mañana se conozca de otra forma,
Sí, también, o sea, precisamente lo que hoy sabemos no es definitivo. Y ese avance no es progresivo en el sentido de que esté direccionado. Pero, como diría Zubiri a propósito de la historia es entrega de posibilidades. Pero no será en eso, o sea, conocemos mejor la gravedad en tanto que es una cosa de la realidad, pero eso no hace automáticamente que, es decir, podría incluso conceder el valor moral o si quieres el valor de progreso ahí, es decir, incluso hasta podría sostener que hay un progreso. Es decir, conocemos Pero no es moral. no, O sea, bueno, conocemos mejor, pero hay un progreso y hay una noción de que algo es mejor que otro. Es decir, un progreso, ya no estoy hablando en términos formales nada más, podría conceder incluso en nociones modernas que conocemos mejor la gravedad que antes. Es decir, porque conocemos mejor el ámbito, la cosa de la realidad. Lo que no podríamos decir es que conocemos mejor la realidad, creo yo. mm, Es decir, la realidad entendida así como... no, exactamente. O sea, porque si podemos conceder que conocemos mejor la gravedad y por eso la realidad, entonces me parece que estamos tomando por realidad, otra vez, estaríamos cometiendo el error de tomar realidad y cosa, ¿no? por realidad Yeah. una zona de cosas. Es decir, y cosas me refiero a objetos de la realidad. Claro, sí, sí. Entonces, en un sentido sí podría considerar, y eso peligrosamente tal vez, pero sí podría considerar un progreso en la historia de los hombres de conocer o de tener vías, no, de conocer ciertas cosas mejor. Pero no por eso conoce mejor la realidad. Es decir, la ciencia ha tenido un progreso, claro, y ese progreso existe en la ciencia, sí, claro, porque las leyes de la física, etcétera. Pero eso no, quizá aquí está la crítica incluso cultural de Zubiri a la modernidad, pero eso no delimita automáticamente que la realidad sea una realidad mejor, es decir, que la realidad de los modernos sea una realidad, que la concepción de realidad de los modernos sea mucho mejor. Es decir, Zubiri diría, pues sí, hay un progreso histórico, pero no hay un progreso, o sea, pero eso no hace que la realidad se posea la última palabra Sí, de no. la realidad. No, porque justamente por eso se actualiza, yo vuelvo a lo mismo. Sí. La realidad se está actualizando constantemente. Y no es la realidad nada más de las cosas, sino de lo que estás viviendo. Sí, ahora, eso automáticamente, pues me parece que descalifica la noción de progreso como una noción que pueda calificar cualquier conocimiento de la realidad. Sí, o sea... Sí, y descalifica no de que las haga a un lado, sino que las descalifica en tanto que son finitas. Yo creo que había que depurar la idea de progreso, o sea, quitarnos ya los prejuicios modernos porque ya, vamos, que ya creo que ya no tienes mucha razón de ser. Por lo menos en ciertas zonas geográficas, precisamente es lo que tú decías. Sí. Yo creo porque las cosas van llegando de otro modo y así. Pero el progreso no necesariamente significa la idea de progreso eso, Que tenemos nosotros modernamente, ¿no? que tuvieron los modernos y que están criticando los postmodernos, ¿no? Progreso, Nadie se calienta pues por los pies ejemplo, en como un el metal microondas. progresivo, o sea, Claro. ¿qué es el metal? O sea, el metal, la música esta, el metal, ¿qué es el metal progresivo? Pues no quiere decir que es progresivo porque es mejor que El otro. que el, Claro, el sí. black metal o la trova, o que, no, progresivo, pues porque las notas van son, siempre claro, unas pues eso, son progresos respecto de otras. Sí, sí, sí. Pues eso sí, o sea, cuando haces en una ecuación una gráfica progresiva o lo que sea, pues eso, no. Sí, pero en darle ese más caso vueltas, es ascendente, pero en la realidad no quiere decir que sea ascendente. Sí, no, significa que una cosa ha sido posibilitada por otra, o sea, de nuevo, es entrega de posibilidades. Y esa entrega de posibilidades, de nuevo, no es una entrega de posibilidades arbitrarias, es decir, no es que en la historia, como en la historia de la ciencia, como en la historia del arte, se pueda cualquier cosa, o sea, se puede lo que tu generación puede, aunque eso que se pueda sea infinito, no quiere decir que sea ilimitado. Infinito e ilimitado son cosas diferentes, eso un matemático lo tiene clarísimo. Del 0 al 1 hay infinitos números, pero son limitados, del 0 al 1, no hay más. ¿Listo? Así que lo mismo, ¿podemos infinitas cosas? Pues probablemente podemos infinitas cosas, pero no ilimitadas. Pero Podemos lo que entonces podemos. aquí es donde entra nuevamente, yo es que vuelvo a sentir tu sensación, valga la redundancia, que si todo es progreso, todo es aceptable y todo es bello y entonces todo da goce, ¿no?
No. O sea, una cosa es que se acepte o que esté en la línea de los cánones, pero otra cosa es que sea bello, o otra cosa es que sea feo, o otra cosa es que dé goce. O O sea, sea, son mira, cosas muy vamos a diferentes. ponerlo así con un ejemplo claro, a propósito de la estética, ¿no? No sé, es Picasso que tú ponías, pues no sé, la señorita de Aviñón, o el Guernica que está aquí. O a lo mejor la señorita de Aviñón, que es más provocativo, porque hay que prostitutas y desnudas y tal, ¿no? Ujú. La señorita de Aviñón, ¿es bello? Entonces, si le hacen la pregunta a un filósofo, un teórico del arte, pues responderá a su modo, pero un filósofo primero tendría que hacer. Veamos en qué sentido Sí, yo. me está haciendo usted la pregunta, porque a pesar, yo no respondería si esto es bello, yo le respondería qué ¿Qué es es bello, qué es esto? belleza, pero en Ujú. función de la teoría esta, en el caso de Suri, vamos a ver, entonces, es bello, a ver, primer estrato así presentado como aquí. En la Bueno, según realidad. un canon, pues Ujú. sí, por ejemplo, el canon de las vanguardias. O sea, que al final es un canon, o sea, al final es la respuesta al canon clasicista. De Exacto. hecho, esa es la tesis de Gombrich, ¿no? Toda la historia del arte es una respuesta al Al clasicismo. O sea, clasicismo. y el barroco, el gótico, todo Todo. es anticlasicista. Entonces, esa es Ujú. la tesis de Gombrich. Bueno, esa tesis justamente es una tesis de razón que tiene que irse probando, ¿ves? ¿Viste? Exacto. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, las vanguardias pues tienen una especie de canon, si no se le llama canon, no se le llama el sereno, pero tiene su propia, por decirlo así, hipótesis de belleza y Sí, sí. dirá, sí, es bello, porque aunque sean putas, o sea, es bello, o sea, porque la fealdad Exacto. es una fealdad embelecada, Embelesada. embelesada o hermoseada, como se Ajá. diga. Ya, ¿viste? En ese primer estrato, el filósofo dirá, bueno, será hermoso, por decirlo así, para distinguir, para usar con palabras diferentes y no confundir, será hermoso en función de tal o cual canon. Can- Hoy, por ejemplo, valdría decir, sí, es hermoso porque hoy nuestro canon nos posibilita el poderlo decir hasta que se pruebe que hay otro canon que no. Pero esto para el griego no precisamente porque su canon no es ese. Exacto. ¿No? Pero, por ejemplo, una obra del Renacimiento, no sé, Las Tres Gracias de Rafael. Eh, Bueno, antes de que pasaras a eso, yo me iba a ir al punto de persona. O sea, si tú analizas la obra de Picasso desde la perspectiva filosófica de persona, pues está faltando el respeto a ciertos cánones. Entonces ahí ya, aunque bueno, la época lo ubica y que pero además no sé no, es que a si, mí me salta. de nuevo, lo que hemos hablado en las otras sesiones, yo no sé si el arte tenga que apelar a otra dimensión Más humana que no sea el sentimiento, porque tal vez eso es apelar a la a abolición la abolición o a la intelección, y e ahí puede que sea intelección. mejor. Sí, Claro. ok, tienes razón. Pero eso habría Pero otro bueno, ya tema, te pero ibas sí, con sí. la otra obra, perdón. Quería ir a lo de las tres gracias del Renacimiento, claro, porque yo creo que si dijéramos las tres gracias son bellas, yo creo que o hermosas, yo creo que la respuesta correcta, si se quiere decir así, sería eh, hoy en nuestros días también decir sí. Oye, pero es que las tres gracias no son lo mismo, si según todo el canon era el de las señoritas de Aviñón. Ujú. De las tres gracias, no, pero es que este canon de las señoritas de Aviñón, digamos, al ser históricamente posibilitado por los otros, de alguna forma está montado en ellos, es decir, Ujú. también es bello. A su modo dirá, y de hecho desde aquí sabremos por qué las tres gracias son bellas tal. Y sin embargo, para el griego no pueden ser bellas, porque Sí, sí, no sí, ve el sí. futuro, digamos, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento, las señoritas de Incluso la Aviñón, manera de Berger podría decir no ve y entonces ni siquiera está posibilitada para reconocerla como fea. claro, exacto, ni siquiera, sí, así en el canon, dentro del ámbito, de este primer ámbito, del primer estrato. El segundo estrato, pues diría subir, bueno, sí, es bello Por su por- realidad. claro, porque es una cosa real, ¿no? El tercer estrato, Ujú. bueno, es que siempre fue bello, porque es lo que, o sea, siempre fue pulcrum, porque siempre se ha movido en el ámbito de realidad, y entonces, de hecho, es porque primero había pulcrum que Picasso se ha sentido impelido a crear un nuevo canon, de hecho, el Ujú. cubismo, ¿no? Ujú. Y pintar así. O sea, ha sido la realidad del pulcrum, la realidad, además realidad histórica, la que le ha posibilitado. Por eso empieza como realista este Picasso, ¿no? Él pinta ahí unas gallinas muy bonitas y tal, y después pinta esos gallos así, súper, Sí. pues claro, porque tiene vamos, está montado sobre eso, ¿no? Entonces eso es fundamental. Entonces el pulcrum podemos llamarla como la forma de impeler de la realidad como sentimiento. Sí, 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 sí.
decir, la única forma de que el arte exista es porque hay realidad, Claro, claro. y porque claro, la realidad es impelente de sí misma como sentimiento claro, también. exacto, porque es atemperante. Digámoslo así, en realidad es atemperancia. Eso sería, la mejor traducción para Fulcrum sería atemperancia, precisamente. Es la línea esta en la que nos enseñamos, que es la línea de ¿cómo vamos a hablar si es bonito, feo, bello, lo que sea? Pues porque estamos en la línea de la Claro, temperancia. esa temperancia es indiferenciada, ¿no? Es decir, Sí, sí, es no está inespecífica. inespecífica, Claro, no está claro. determinada por ninguna cualidad, por ningún canon, Ujú. etcétera. De acuerdo a eso, el mundo se me aparece. Sí, sí. Al atemperarme, el mundo cobra una estructura formal de realidad. ¿Cuál? Igual, Claro. la que sea, Se pero que es actualiza, propia. ahí, Exacto. justamente ahí se Y actualiza. la única forma de reconocer ese segundo estrato, quizá que ya estamos describiendo lo último del libro, es en el momento en el que yo doy cuenta de la materialidad de la realidad, es decir, de las cosas que se me aparecen, ¿no? Eso, yo creo que valdría comentarlo, dejarlo para cuando vuelvas, Sí, sí. porque sí, ese es otro gran tema. Sí, claro. Pero sí, sí, tiene razón, o sea. Bueno, mejor lo de Maquinero. Bueno, pero me refiero, la única forma en la que yo puedo dar cuenta del mundo es bajo mis condiciones históricas, es decir, que pueden ser tal o cual, y, digamos, la posibilidad, es decir, mi posibilidad de conocer la realidad, ahí viene quizá mi pregunta, la posibilidad de conocer mi realidad solamente está basada, solo está dada por mis condiciones materiales. No, no. Es decir, más bien esta pregunta no cabe, porque en realidad sería una pregunta, ¿cómo decirlo? Sería suponer que la realidad es una sustancia. Claro, digámoslo así que, más bien, para no llegar todo a lo de la materia, que habría que dejarlo para el otro, pero tú moverte en la realidad o tu conocimiento de la realidad o todo esto, solo se puede porque porque hay talidades, o sea, por lo talitativo de la realidad. No podrías nunca tener pura realidad. Y eso es lo que tú llamarías condiciones materiales, pero es que no necesariamente son materiales, pero vamos. Bueno, Sí, digamos, condiciones su vida materiales en Marx o claro, históricas materiales en sí, Marx. sí. Y para subir, por eso la materia va a ser principio de actualidad. Es con lo que las cosas se hacen presentes. Y dice, y en el hombre eso se ve más, porque es con su cuerpo con el que se hace presente desde sí mismo. Claro. Sí que es fundamental. Por eso los que quieran hacer filosofía del cuerpo tenían que ponerse a leer esto y no andar leyendo a Michel Henry y andar separando. Exacto, lo he dicho, pero eso se lo vas a tener que decir tú porque a mí no me lo va a creer. O más bien deberíamos de decir que no solo deberían de leer a No, Michel Henry. tendrían que Pero vamos, complementarlo con... que la filosofía también, como es histórica, también va asumiendo las cosas. O sea, también es una entrega de posibilidades y hoy se puede más. No, digo, digamos, por concederle a la biblioteca en la que estamos, No, pues sí. lo que habría que decir es que, o sea, no solo uno, sino No, todo claro. lo que se pueda, ¿no? O sea, porque al final, De hecho, si no, estarías faltando al propio principio que postula, bueno, se estaría faltando al propio principio que postula subir. Si hoy tenemos más accesos a la realidad, claro. la única forma de ampliar esos accesos pues, es ver todo lo que se puede. Sí, definitivamente. Y de hecho, eso es lo que tiene que hacer filosofía, precisamente. Por eso no hay filosofía del arte, filosofía de la política, filosofía. Lo otro, pues serán explicaciones o filosofías segundas o qué sé yo, Son filosofías segundas. pero necesitan de la filosofía primera. Y eso es lo que hay que hacer. Sobre todo hoy, y lo que dijo tenemos poco. claramente. Es que era mi frase de uno de mis trabajos, pero no lo traigo. Nadie puede hacer filosofía si no se enfoca en la filosofía primera. Claro. Y para eso, bueno, sí, claro, leer todo esto. Pero leerlo, al menos en filosofía, no por erudición, sino porque, de nuevo, es lo que vamos, uno tiene que verlo, digamos, así en primera persona. De cuarto, así, acomodarlo y verlo aquí. Y entonces ver dónde estoy yo respecto de todo eso. Y eso lo hacen los filósofos. Y por eso hay, ¿cuántos? ¿10? Ya casi Nosotros somos filósofos de base, ¿no? Así como, pero bueno, el punto es ese. Pues a mí me interesaba ver estos tres estratos, nos llevaban más tiempo del que tal vez, bueno, no es que era necesario, de hecho, esto se puede dedicar muchísimo tiempo.
o del que especulamos más bien. Ujú. Pero bueno, lo que sí era importante ver que estos tres estratos, que al final son muy poquitas páginas en las que los habla, por lo menos el 1 y el 2, en el fondo están diciendo muchas cosas. Es buena la nota de Diego, sobre todo porque nos hace pensar más que sean homólogos, y este es el del logo, y este es el del no, sino que hay una estructura más o menos similar, que es lo que quiere mostrar Zubiri, que en intelección, la abolición y el sentimiento, o sea, son dimensiones propias de la realidad a las cuales el hombre tiene acceso por vía de su propia realidad también, ¿no? Entonces, eso, dejarlo claro, yo quería sostener eso, que el primer estrato no es tan añadido, superficial como parece, sino incluso probablemente Más profundo. pues en sentido onológico sí, ¿no? Más profundo. Y además es el estrato en el que la gente general se debate, no solamente la gente del Volkswagen, digamos, sino también los académicos y los teóricos del arte se debaten en eso, pero que un filósofo tiene que mostrarles que ese estrato de dónde ha venido. O sea, la creación de cánones y la creación de bellezas o de tipos de arte no es una cuestión arbitraria, que ahora yo me opongo a estos porque quiero y porque soy bien revolucionario, no, sino porque tiene justamente un fundamento, vale la pena decirlo, metafísico, que es lo que tiene que mostrar el filósofo. Más allá de que le guste el arte o no, claro. Por eso Zubiri al final lo va a concluir. El arte es la expresión de esta actualidad de lo real, que es la fruición como pulpo. Y eso, dice, no voy a hablar del arte, y termina diciendo eso, pues que es brillante, porque justamente va a decir, no voy a hacer teoría del arte, pero si vamos a hablar del arte, lo que hay que hacer como filósofo es hacer filosofía. Y entonces, una vez fundamentado, fíjese usted, que al final termina diciendo que el arte es la expresión de la realidad pasada por el sentimiento. Claro, el problema es la actualidad de la realidad pasada por el sentimiento. El problema es que y ahí creo que viene, bueno, ya lo hablaremos ahora que hablemos sobre la materialidad, y de la conclusión. El problema es que para Zubiri el arte, y como tú habías dicho hace rato, el arte solo tiene que ver con el sentimiento estético. Bueno, no sé si para Zubiri, eso lo hemos debatido. Bueno, en la conclusión parece que sí, digo, habrá que debatirlo también. Sí. Pero parece que sí, para Zubiri el arte solamente es eso, es decir, solo tiene que ver con el sentimiento estético. Bueno, no sé, habría que verlo. Sí. O sea, es una cosa que nos ha salido en el seminario y lo hemos pensado nosotros, pero yo no sé si lo hemos pensado nosotros a partir de Zubiri, y yo no me atrevería a atribuírselo a que él lo piensa. Sí. No, por eso dije, parece. Pero lo que sí me parece crucial, que lo entenderemos al final, ¿no? La próxima sesión. Lo estético es pura y simplemente esto, la actualidad fruitiva del pulcro ámbito de la realidad en cuanto tal. Y su expresión de esta actualidad, es justamente la esencia del arte. Es decir, definición del arte. Bueno, es decir, y entendiendo todo lo que nos ha dicho, de todos modos, esencia es una palabra que al menos está diciendo como pósitum del arte. Mira, aquí hay un libro, si quieres ver qué significa Zubiri, esencia en Zubiri, ahora te toca sí. No. Entonces sería lo mismo, pero acomodadas las frases. El arte es la expresión de la actualidad fruitiva del pulcro ámbito de la realidad en cuanto a sí. Entonces ahora me quedo, el arte es la actualidad de la realidad pasada por el sentimiento. Por decirlo así. O sea, bien entendido que es sentimiento, bien entendido que es realidad, claro. Sí. Porque si no, esa frase suena como que... Claro. Sí. Pero bueno, pues este es el seminario. Vámonos, pero ya 5 minutos para cerrar. Claro. Pues muchas gracias, Fiona. No, gracias. Que vinimos y que nos ha permitido. Estuvo delicioso. Qué rico. Estuvo muy informativo. Nos prestaron la parte aquí, la sala, todo. Nos la posibilitaron. Sí. Así hay que tomarnos una foto. Sí, claro. Pues nada. Gracias. Muy rico. ¿Cuánto fue? Gracias, Carlos. Gracias, Manuel. Gracias a ti, una gran experiencia. Sí. y contigo también. Todos juntos mejor.